Queremos hablarles de una novela, de La casa del limonero, de la valenciana Vicky Palm. Es una novela en la que se aborda la gestión de la salud mental, los secretos familiares y el trato recibido por las mujeres el siglo pasado. Está con nosotros su autora. Vicky, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, hablamos de esta novela en la que, como decimos, se aborda la gestión de la salud mental durante el franquismo y sobre todo la situación de la mujer en aquella época, que no era nada fácil. Efectivamente, es una novela que intenta dar voz a esas mujeres que en aquel momento, bien porque tenían algún problema de salud mental, aunque no fuese necesario terminar en un sitio como el que terminaban, o bien porque no cumplían con el prototipo de la época, con las normas sociales establecidas, terminaban ingresadas en un manicomio, que era el lugar donde se trataban teóricamente los problemas de salud mental. Vicky, cuéntanos un poquito, porque en la novela ahora hablaremos del argumento, pero se trata un secreto familiar y sí que es cierto que es ficticio, pero que sí que tiene detrás una historia personal, familiar. ¿Cómo surgió la idea de esta novela? Sí, a ver, es verdad que la historia de la novela es ficticia, como bien dices, pero lo que, como digo en la dedicatoria, lo que plantó en mí la semilla para que germinase la novela fue pues tener una bisabuela que se llamaba María, como una de las protagonistas también de la novela, que murió en el manicomio de Jesús. Entonces a mí lo que me llamaba muchas veces la atención es que cuando pasaba con mi madre cerca me decía, así va a morir mi abuela, ¿no? Pero cuando le preguntaba un poco más de por qué estuvo ingresada o no sé, incluso dónde está enterrada, no sabía nada. Y eso era algo que a mí me chocaba mucho, ¿no? Y me hizo empezar a moverme, a investigar, a querer saber qué pasaba con las mujeres en aquella época. Es tener un familiar ingresado en un manicomio en aquella época, entiendo que no era nada sencillo de manejar y bueno, tiene consecuencias también a título personal y luego a título familiar y luego también intergeneracional, ¿no? En las generaciones posteriores también influye bastante. Sí, a ver, en aquel momento yo creo que era un tema complicado de gestionar, no solo para el paciente, obviamente, que no tomaba normalmente la decisión de ingresar en esos centros, sino para la familia, porque hablar era como, estas personas estaban estigmatizadas, ¿no? Y al final, reconocer que tenías un familiar que estaba ingresado en ese centro, yo creo que eso era algo que se ocultaba siempre, ¿no? Entonces esos secretos que se quedan en las familias y que no salen, al final con el paso de los años tienen que salir, porque si no es algo que no sana. Y bueno, prueba de ello, pues yo por ejemplo, ¿no? Que al final he necesitado entrar completamente en esa historia, escribir sobre ello, pues para poder entender un poco la situación de la familia y todo esto yo creo que sí que tiene un impacto en todas las generaciones, incluso en la novela. El caso de lo que le pasa a María tiene un impacto en Catarina, ¿no? Que sería como el equivalente. Vamos a hablar de esas dos, porque digamos que la novela tiene como dos narradores, ¿no? Es Catarina y María. Vamos a hablar un poquito del argumento, Vicky. Sí, pues a ver, Catarina es una joven psicóloga de 38 años que vive en Alemania, no tiene padres, está bastante sola en ese momento. Y bueno, llega un momento también en que pierde el trabajo y todo esto se junta con que le llega una carta comunicándole que va a recibir en herencia una casa situada aquí en el centro de Valencia. La cuestión no solo es que reciba esta casa en herencia, sino que viene de una familiar, que es su tía abuela María, de la que nadie le ha hablado nunca. Y eso es lo que a ella le descoloca por completo. Porque claro, está muy bien lo de que te llegue una herencia que no esperabas, ¿no? Pero que nadie de tu familia te haya hablado de la existencia de esa persona y que las personas más cercanas de tu familia ya no estén para poder preguntarles, pues eso es algo que a ella la remueve mucho y hace que, pues bueno, que venga a Valencia y que empiece a investigar. Está ambientada en Valencia, pero también toca Alemania, ¿no? ¿También? Sí, también está en Alemania, porque claro, ella viene de allí, pues también habla un poco de algunas costumbres de allí, y luego también hace un pequeño viaje a Berlín. Sí. Es una novela en la que se tratan temas familiares, pero ¿qué tiene de diferente la forma de tratar esos secretos familiares? Pues yo creo que principalmente la manera en la que los personajes comparten sus emociones. Básicamente yo creo que eso es lo más importante, o sea, la diferencia más importante, porque al final está narrado en primera persona, tanto por la parte de Catarina como la de María, y además en presente. Eso hace cuando lo estés leyendo te dé la sensación de que estás viviendo con el personaje en ese momento lo que está pasando. Y aparte, las dos son muy explícitas en cuanto a sus sentimientos, incluso a sus sensaciones corporales cuando tienen esos sentimientos, ¿no? Entonces yo creo que eso hace mucho que el lector conecte, empatice con ellas. No sé, Vicky, cuéntanos, yo creo que va dirigido a un público muy amplio, pero ¿en qué empezaste a la hora de escribir la novela?
Pues en realidad, como las voces son de dos generaciones diferentes, efectivamente yo creo que, como bien dices, va dirigida a un público muy amplio y es lo que estoy escuchando de los primeros lectores, ¿no? Que tengo amigas pues, de mi edad, que yo ahora mismo tengo 40, pues más o menos como Catarina, ¿no? Al final tengo amigas que lo leen, les gusta mucho, pero sus tías, sus madres, está leyendo otras generaciones. Al final es que la voz de María es la voz puede ser perfectamente de una de nuestras abuelas, ¿no? Entonces yo creo que eso hace que conecte con muchas generaciones. Y que es tu primera novela, sé que habías escrito un poemario previamente, pero en esta novela, ¿qué no falta? ¿Qué ingredientes no faltan? Yo creo que ese misterio, suspense, ¿qué es lo que tiene y mantiene también enganchado al lector? Yo creo que principalmente el misterio, o sea, Catarina, bueno, el misterio y las emociones, vaya, pero cuando Catarina descubre que tiene esta casa en herencia y bien, empieza a encontrar cosas que la descolocan, ¿no? En principio encuentra una taza en un sitio que no espera, que no entiende qué hace ahí, después encuentra un mensaje escondido en un sitio de la casa, más adelante encuentra otro mensaje y poco a poco eso hace que el lector se vea inmerso al final en ese misterio y quiera llegar con Catarina hasta el final del camino para descubrir qué es lo que pasó realmente con María, por qué terminó ingresada en un manicomio y por qué la familia lo ha mantenido en secreto. Vicky, estudiaste Ingeniería de Telecomunicaciones. Efectivamente. ¿Qué es lo que te llevó a empezar a escribir? Primero fue ese poemario Tiritas de papel, ¿no? Sí. Si no me equivoco, Sí. Y ahora la novela. Pues empecé en 2013 abriendo un blog. En esa época yo estaba en Madrid, también pues bueno, tenía ahí muchos amigos, pero mi familia estaba aquí en Valencia. Y bueno, siempre he sido una persona muy inquieta emocionalmente. Creo que también soy un poco altamente sensible, aunque nadie me haya diagnosticado, pero necesitaba compartir mis emociones y bueno, abrí ese blog. Empecé a publicar, una cosa llevó a la otra, acabé publicando el poemario en 2020. Y había hecho algún intento de empezar alguna novela, pero al final una novela necesita un largo recorrido. Yo creo que tienes que conectar mucho, o por lo menos en mi caso necesito una conexión emocional muy fuerte con la historia. Y con La Casa del Limonero me llegó esa conexión y finalmente pues ha terminado siendo mi primera novela. Tu primera novela. ¿Y habrá más novelas? Vicky, ¿cómo ha sido la experiencia? Estupenda, sí, estoy ya escribiendo la segunda, sí. O sea, sabemos que esto solo es el primer paso, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues sí. Vamos a irnos a Paiporta. Vicky, te voy a pedir que te quedes, aunque sea para despedir el programa contigo. Tenemos que irnos a Paiporta porque está nuestro compañero Pau Valero para contarnos una historia de esas que han sido tan trágicas durante la Dana, pero esta, una historia con final feliz. Vamos con Vicky Palm, hablándoles de La Casa del Limonero, esta novela en la que se trata la gestión de la salud mental. Vicky, un tema de la salud mental que hasta hace poquito tiempo era un poco tema tabú. Ahora sí que es cierto que está como entrando ya más en la agenda de los políticos y se trata más el tema, pero durante muchos años y sobre todo en la época en la que está inspirado el libro, era algo muy diferente a lo que es ahora. Sí, efectivamente. Y es verdad que hoy en día está mucho mejor, pero aún así yo creo que nos queda mucho camino por andar, porque incluso no solo a nivel política, sino a nivel social, muchas veces es muy fácil, por ejemplo, ver cuando una persona tiene cualquier otro tipo de patología, como un pie roto, por ejemplo, pero es muy difícil identificar, porque es algo que no se ve, cuando una persona tiene un problema de salud mental y es algo que afecta a nivel social con esta persona también, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un buen camino, pero que todavía nos queda mucho por recorrer. Bueno, una historia en la que se habla precisamente de una época, de cómo se trataba esa salud mental en esa época, en las mujeres del siglo pasado, encima mujeres, donde el tema de la libertad era algo que vamos, nada que ver el término libertad entonces con hoy en día. Efectivamente, dependían básicamente de las decisiones de los hombres, en concreto del marido o de algún familiar cercano, y ellos podían tomar la decisión en cualquier momento de ingresarlas pues, en un manicomio o en un patronato de protección a la mujer que evidentemente no protegía a las mujeres, entonces era un momento muy complicado para la mujer. Bueno, pues aquí tenemos esta historia basada en parte de su familia, pero también con ese secreto familiar que forma parte de la ficción, La Casa del Limonero, la primera novela de Vicky Palm, de momento la primera, ya estamos trabajando en la segunda. Muchísimas gracias por venir a Las Mañanas contigo a hablar de La Casa del Limonero. Muchas gracias por invitarme. Y de esa historia que tanto necesitabas sacar también y que tanto ha ayudado. Gracias, Vicky. Gracias a ti. Nosotros nos tenemos que